El Papa. San Antonio María Claret. Apuntes que para su uso personal y para el régimen de la diócesis escribió y tenía siempre a la vista el arzobispo de Santiago de Cuba, hoy de Trajanópolis, don Antonio María Claret y Clara. Obediencia al Papa. Nuestra creencia respecto del Papa es la misma que la de los concilios, así de los generales como de los nacionales y provinciales. Nuestro lenguaje es el que hablaron los padres y obispos del orbe, así los latinos como griegos, menos los cismáticos. Y en prueba de esta verdad citaremos algunos, siguiendo el orden histórico. Segundo, año 325. El Concilio Ecuménico de Nicea llama al pontífice romano cabeza y príncipe de todos los patriarcas. Tercero, año 431. El Efesino le llama cumbre divina del apostolado. Y para pronunciar la sentencia contra Nestorio, bañados en lágrimas, dicen los padres, damos esta lúgubre sentencia, obligados por la carta de nuestro Santísimo Padre Celestino. Cuarto, año 451. El calcedonense le llama apóstol universal de toda la Iglesia y obispo de todas las iglesias. Quinto, el mismo concilio llama a San León obispo universal. Los mismos padres del mencionado concilio, condenando a Dioscoro, dijeron: el Santísimo Arzobispo de la Grande Roma, juntamente con el 3 veces bienaventurado Pedro, que es piedra y cumbre de la Iglesia Católica, y León, el fundamento de la fe, le despojó del obispado. Sexto, año 553. Los padres del Quinto Concilio Ecuménico decían así: nosotros seguimos y obedecemos a la silla apostólica, y los que comunican con ella son de nuestra comunión. Y a los que ella condena, también nosotros condenamos. Y ellos mismos pedían al Papa que confirmase sus decretos. Séptimo, año 787. El concilio niceno llama al romano pontífice señor de todas las gentes. Octavo, año 869. El octavo concilio general. Excomulgamos, dice, a todos los que contradigan a la silla romana y apostólica, a quien en todo obedecemos. Noveno. Ya los padres del sexto concilio ecuménico, en su profesión sinódica, habían protestado que toda la Iglesia católica y sínodos universales habían siempre seguido en todo la autoridad de la Iglesia romana, y que igualmente la siguieron y veneraron los santos y ortodoxos doctores, y que solos los herejes la persiguen con falsas calumnias y odio maligno. Pero ella jamás sucumbió a las novedades de ellos, ni jamás se probará que se hayan desviado de la tradición de los apóstoles, según que el Salvador se lo ha prometido cuando dijo a Pedro, Lucas 22, yo hice oración por ti para que no falte tu fe, y tú confirma a tus hermanos. 10. Un concilio universal de Roma decretó: excomulgamos a cualquiera que despreciare los dogmas o decretos que la silla apostólica promulgue tocantes a la fe católica o a la disciplina eclesiástica. 11. Año 1274. El concilio lugdunense llama al pontífice romano rector de la Iglesia Universal. 12. Año 1311.
El Concilio Vienense afirma que sólo a la silla apostólica toca declarar las dudas pertenecientes a la fe. Año 1438, número 13. El florentino define que el pontífice romano es verdadero vicario de Cristo, cabeza de toda la Iglesia, padre y doctor de todos los cristianos, pastor y gobernador de la Iglesia universal, con plena potestad que le dio nuestro Señor Jesucristo. 14. Año 1543. El tridentino, por derecho, se reserva para sí los pontífices romanos, el conocimiento de las causas más graves, por la suprema potestad que tienen sobre toda la Iglesia. Lo que han dicho los santos padres del romano pontífice. 1. San Irineo dice que a la Iglesia romana todas las demás deben concurrir, porque su principado es el más poderoso. 2. Tertuliano, aunque entonces caído en la herejía, llama al pontífice romano obispo de los obispos. 3. San Cipriano dice que la Iglesia romana es la raíz y madre de la Iglesia católica, a quien todos deben reconocer. 4. Sócrates afirma que no se puede establecer decreto eclesiástico alguno general sin la autoridad del romano pontífice. 5. Sosomenio añade que son írritos los tales decretos. 6. San Juan Crisóstomo pide al pontífice Julio que con su autoridad declare por nulo cuanto se tenía obrado contra él. 7. San Ambrosio aconseja a Teófilo que lleve su causa al romano pontífice, sin cuya aprobación no puede tener efecto. Y en otra parte dice: en donde está Pedro, allí está la Iglesia. 8. San Pedro Crisólogo decía a Eutiques: te aconsejo que en todo obedezcas al bienaventurado Papa de Roma, porque Pedro es el que en aquella silla vive y preside. 9. San Agustín: estos rescriptos vinieron de Roma. Ya la causa está concluida. 10. San Jerónimo, escribiendo el sumo pontífice, se expresa en estos términos: hablo con el sucesor del pescador. A ninguno sigo antes que a ti. Quien contigo no recoge derrama. Sé que la Iglesia está sobre ti edificada. Espero por el crucificado, que por la autoridad que tienes, me digas cómo tengo de hablar en este asunto. Enemigos del Papa. Primero, los enemigos de la Iglesia se dirigen por lo común contra el Papa, pues que herida de muerte la cabeza, fácilmente muere por sí mismo el cuerpo, y herido el pastor se descarrían las ovejas. Y así son enemigos conjurados contra el Papa los herejes, los cismáticos, los protestantes y los jansenistas. Segundo, los corífeos de estos últimos siglos son Wycliffe, Lutero y Calvino, Melanchthon, Zwinglio, Juan Hus, Bucero, Enrique VIII, Cromwell, Cranmer, Isabel de Inglaterra, etcétera, etcétera. Estos son los enemigos externos. Tercero, hay también enemigos internos, que se alaban de católicos, apostólicos y romanos, y son los peores, y se componen de filósofos, literatos, y de algunos juristas, imbuidos en las malas doctrinas. Cuarto, los filósofos, unos se presentan con máscara de piedad, de religión, de celo contra los abusos. ¿Cuáles son los jansenistas? Quinto, otros filósofos hay que resumen, que proceden sin rebozo, como Rousseau,
Voltaire y todos sus secuaces. Sexto, algunos literatos persiguen también a la Iglesia con sus comedias, novelas de mal género y otros poemas a cual peores. Séptimo, los juristas de malas doctrinas persiguen a la Iglesia con sus regalías exorbitantes de que son autores, con el pretexto de quitar abusos, injusticias y proteger al inocente, forjando recursos de fuerza, etcétera, etcétera. Octavo, los filósofos, literatos y juristas malos son los tres cabos de que se forma la cuerda trabajada por el infierno para arrastrar la Iglesia a la perdición, y lo conseguirían si no estuviera de por medio la promesa del Salvador. Porta inferinon prevalebunt adversus eam. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Noveno, sus miras son de destruir toda autoridad. Primero la eclesiástica, segundo la civil, para hacerse ellos papas, reyes y dueños de todo y de todos. Tanta es su ambición, orgullo y despotismo, que quieren poseerlo todo, dominar a todos y esclavizar a todos con el nombre de filantropía y de libertad. Quieren y se toman la libertad de pensar, juzgar, hablar, escribir y obrar. No quieren la divinidad de Jesucristo, ni la existencia del verdadero Dios. ¡Qué anarquía! ¿A dónde iremos a parar? Otros enemigos del Papa y de la Iglesia. Primero, los peores enemigos que quizá tendrá la Iglesia en estos últimos tiempos serán los malos eclesiásticos. En Francia se vio la muestra en pequeño de lo que por mayor tal vez sucederá. Se levantó la persecución. ¿Quién sufrió? ¿Quién no? Segundo, el clero francés fue calumniado, escarnecido de todas maneras y por todos los medios posibles. Se habló contra él en prosa y en verso, en la historia y en las novelas. Tercero, toda su mira era desacreditar, desautorizar al clero, hacerlo aborrecible delante del pueblo, y ellos tenerlo esclavizado y en su completa dependencia. Cuarto, el día 13 de febrero de 1790, a propuesta de Trailhard, abolieron los conventos, prometieron a los religiosos una escasa pensión, que más adelante fue reducida a 2/3 partes y mal pagada. Viéronse a la sazón, como en el siglo XVI, en tiempo de Lutero, frailes apóstatas precipitarse en el torbellino de la revolución, y muchos de ellos llegaron a ser los mayores terroristas. Fouché, Chabot, más crueles que Marat. Quinto, el clero no juramentado recibió orden de ceder en todas partes al clero constitucional, compuesto en su mayor número de apóstatas, de acalorados revolucionarios o de sacerdotes tránsfugas de Holanda y Alemania. Sexto, cerca de 20 curas que en la asamblea habían jurado y a quienes dieron obispados andaban muy discordes entre sí. Séptimo, en el día 7 de noviembre de 1793 fue instituido el culto de la diosa Razón. La existencia de Dios fue negada públicamente. Octavo, el clero constitucional dio los ejemplos más deplorables. El apóstata Gobel, obispo constitucional de París, se presentó en la convención al frente de su clero apóstata y proclamó que hasta entonces había engañado al pueblo, enseñándole una religión, cual era la católica, en la que ellos mismos no creían. Noveno,
El pueblo dijo que no quería más culto público que el de la libertad y el de la igualdad. Yo me someto a su voluntad y depongo mi cruz y mi anillo sobre el altar de la patria. Después de estas palabras, Gobel y su cismático clero arrojaron al suelo las insignias de sus funciones. Y el obispo, en lugar de la mitra, se puso en la cabeza un gorro encarnado. Gran parte del clero constitucional se casó. Uno de sus individuos llegó al extremo de pisotear el crucifijo, exclamando: «No basta aniquilar al tirano de los cuerpos, aniquilemos también el de las conciencias». 10. Si nos remontamos a los primeros tiempos de la Iglesia, hallaremos que cuando vino Jesucristo, estaban los sacerdotes hebreos, por la mayor parte llenos de malicia, de dolo, avaricia, ambición, respetos humanos y de hipocresía. Por manera que Jesucristo los reprendía y los llamaba hipócritas, sepulcros blanqueados, y les amenazaba que se les quitaría el reino de Dios y se daría a gente que le haría fructificar. Ellos le hicieron crucificar y fueron abandonados de Dios. 11. En la primera era cristiana era la gente muy fervorosa, y no falta quien dice que Dios dilató las persecuciones por el espacio de 3 siglos para el bien de los fieles, porque tenían buenos pastores y sacerdotes. En el martirologio se leen cada día pastores martirizados. Eran ellos los primeros en sacrificar su vida, su honor, sus intereses. Mas ahora, por desgracia, se ven algunos eclesiásticos enemigos de la cruz de Cristo, que su Dios es su codicia, su lujuria, su gula, su ambición, su tibieza y relajación. Ay de los tiempos en que se verá en el lugar santo la abominación profetizada por Daniel. ¿Quién es el Papa? Hay una llamada antes que cita San Antonio María de Claret, que dice: «¿Qué remedio? Los seminarios bien dirigidos, como en su lugar se dirá, y no ordenar a nadie que no sea bien conocido, y que no inspire la mayor confianza por su virtud y saber. O si no, al cabo de poco tiempo, se vuelven apóstatas, como Lamennais, como el padre Passaglia, sacerdote de la Compañía de Jesús, que ha apostatado de la religión y ha enseñado, ha escrito y trabajado contra el Papa y contra su poder, como Monsieur Renan, antes seminarista de San Sulpicio y ordenado de menores, y que ahora se ha hecho panteísta y hereje contra la divinidad de Jesucristo. Estos, pues, son muy grandes enemigos del Papa. Son los mayores adversarios de la Iglesia, y son el descrédito de los buenos sacerdotes, porque los malos hombres tienen mala lógica. De premisas singulares y particulares infieren conclusiones generales. Un clérigo es malo, luego dicen, todos son malos. Y así hablan, así murmuran, así critican de todo el Estado. Así le desacreditan y le desautorizan. Y despreciado el maestro, es despreciada la doctrina». Continúa ahora también San Antonio María de Claret diciendo: «¿Quién es el Papa? ¿Y cuáles son sus principales atribuciones?». Sabemos que la palabra Papa significa padre, que quiere decir que el Papa es el padre de la gran familia católica. Se llama Sumo Pontífice, potens facere, por el sumo poder que tiene sobre todos sus hijos, que son los fieles. Es la cabeza visible de la Iglesia y superior a toda ella.
como la cabeza respecto del cuerpo humano. Es el vicario de Jesucristo y el sucesor de San Pedro, o piedra grande sobre la que Jesucristo fundó su iglesia, y prometió que las puertas del infierno nunca jamás prevalecerían contra ella. Es individuo de su primera jerarquía. Es rey, a un mismo tiempo, por derecho divino y por derecho humano. El derecho divino resplandece principalmente en la institución, y el derecho humano se manifiesta en la designación de la persona. Y la persona designada para pontífice por los hombres es instituido pontífice por Dios. Y así como reúne la sanción humana y la divina, junta también en uno las ventajas de las monarquías electivas y las de las hereditarias, teniendo de unas la popularidad y de las otras la inviolabilidad y el prestigio. Los evangelistas, cuando hacen mención de los apóstoles, nombran primero a San Pedro que a todos los demás. Esta primacía se continúa en los romanos pontífices, como está decidido en el Concilio General Lateranense en tiempo de Inocencio III, en el capítulo 23 de Privilegis, donde dice: Antiqua patriarchalium sedium privilegia renovantes, sancta universalis synodo approbante sansimus, ut post Romanam ecclesiam, qua disponente domino, super omnes, alias ordinaria, potestatis obtinent principatum, ut pote mater universorum, Christi fidelium et magistra, Constantinopolitana primum, Alexandrina secundum, Antiochena tertium, Eriosolimitana quartum locum obtinent. Que traducido quiere decir: al renovar los antiguos privilegios de las sedes patriarcales, sancionamos, con la aprobación del Santo Sínodo Universal, que después de la Iglesia romana, que por disposición del Señor obtiene el principado sobre todos los demás poderes ordinarios, como madre de los fieles cristianos y maestros del universo. Constantinopla ocupa el primer lugar, Alejandría el segundo, Antioquía el tercero, Jerusalén el cuarto. El Papa tiene sus insignias particulares, que son la tiara y las llaves. La tiara es la insignia de su dignidad y las llaves lo son de su jurisdicción. La tiara tiene 3 coronas para significar las 3 dignidades del Papa. Por esto, en su consagración se le dice, al ponerle la tiara: Ascipi tiaram tribus coronis ornatam, et sias te esse patrem principum et regnum, pastorem orbis in terra, vicarium salvatoris nostri Jesu Christi, qui sit honor in secula seculorum. Amén. Que traducido quiere decir: toma la tiara, adornada con 3 coronas, y sabe que eres el Padre, el Príncipe y el Rey, el Pastor del mundo en la tierra, el Vicario de nuestro Salvador Jesucristo, a quien sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Las atribuciones de los sumos pontífices son las mismas que las de San Pedro, y las más principales se reducen a 4, a saber: primera, amar a Jesucristo más que los otros. Dixit Simoni Petro Jesus. Simón Johannes. Dilicis me plus his. Dixit ei. Etiam Domine. Tuschis quia amote. ¿Qué quiere decir traducido? Dijo Jesús a Simón Juan: ¿me amas más que estos? Él le dijo: sí, Señor,
sabes que te amo. Segunda, cuidar de su sagrado senado, los eminentísimos cardenales, según aquellas palabras de Jesús: Pace agnos meos, alimenta a mis corderos. Tercero, cuidar de los más fieles, según el precepto del Señor, cuando preguntó a Pedro: Simón Johannes, diliges me, etiam Domine, tu gies quia amo te. Pace agnos meos, que traducido quiere decir: Simón Juan, ¿tú me amas? Él le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Cuarto, cuidar y confirmar a los obispos sus hermanos, según aquellas palabras de Jesús: Simón Johannes, diliges me, tu gies Domine, quia amo te, dixit ei, pace oves meas. Que traducido quiere decir: Simón Juan, ¿tú me amas? Él le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Ait autem Dominus, Simón, Simón, ecce Satanas expetibit vos, ut cribaret sicut triticum. Ego autem rogavi pro te, ut non deficiat fides tua, et tu, aliquando conversus, confirma frates tuos. Que traducido quiere decir: Y dijo el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha buscado para zarandearos como a trigo, pero he orado por ti para que vuestra fe no falle. Y cuando vuelvas atrás, fortalece a tus hermanos. Como si dijera: Satanás, sin particular permiso de mi Padre, nada puede. Y así como en otro tiempo pidió permiso y lo obtuvo para tentar a Job, así también ahora ha pedido permiso para tentaros y zarandearos como el trigo. Yo he rogado por todos, y de un modo particular he pedido por ti, Pedro, para que no faltase tu fe. Si bien es verdad que con los demás caerás esta noche y pecarás contra caridad y contra la fidelidad que a mí me debes, sin embargo, convertido de esta maldad, es mi voluntad que confirmes en la fe, en la que constantemente permanecerás a los demás apóstoles tus hermanos. Este privilegio no te es personal, ni se acabará con tu vida, sino que estará anejo perpetuamente a tu dignidad, y así pasará a tus sucesores como si dijera: Este privilegio le concedo a favor de mi iglesia, la que Satanás en todos tiempos procurará zarandear, a fin de que no falte a mi grey quien pueda en toda duda enseñar sin peligro de errar, confirmar y establecer para que no caiga, ni yerre, ni perezca. Pues que teniendo que durar hasta la consumación de los siglos, debe también continuar este privilegio en tus sucesores. Así se explican San Cipriano, San León y San Bernardo. Jesucristo ha dado al romano pontífice una amplísima potestad. Imperium sine fide dedit. Por manera que es obispo de los obispos y ordinario de los ordinarios. Él puede juzgar a todos los obispos. Puede privar, según su causa, a los obispos y a los patriarcas. Puede disponer que las iglesias de los obispos sean visitadas por otros.
Puede suspender a los obispos de toda jurisdicción y función episcopal. Puede, por propia autoridad, elegir, crear y deputar obispos en cada iglesia. Al sumo pontífice pertenece congregar, presidir y confirmar los concilios generales, condenar los errores por sí mismo o en los concilios, reformar los abusos, conocer las causas mayores, terminar por apelación todas las otras. A él pertenece hacer observar las tradiciones y velar sobre el depósito de la sana doctrina. Él es quien canoniza a los santos, aprueba y confirma las religiones. Él es el supremo legislador de toda la cristiandad en materias eclesiásticas, espirituales y en cosas de doctrina. Ni de él hay apelación en la tierra, y a él apelan todos los tribunales eclesiásticos del mundo. Es también el sumo pontífice, rey temporal de todos sus estados. Fin de esta magnífica obra, escrita en muy pocas